Gracias porque te hemos alabado, te hemos glorificado. Gracias, Señor, porque, Señor, no hay lugar más hermoso, más especial donde podamos estar, Señor, terminando un año, empezando otro, que en tu presencia, que en tu casa, Señor. Gracias, gracias. Y, Señor, ahora, Padre Celestial, te pido que tú nos ayudes, Señor, en esta mañana, que tú, Dios mío, unja, Señor, mis labios, oh Dios, y que, Señor, esta palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos. Dios mío, si tú, Dios mío, no obras, no vamos a llegar a ningún lado, Señor, pero gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso. Y permite que, Señor, en esta mañana no haya ninguna distracción, sino que, Señor, todos podamos poner atención, Señor. Y, Dios mío, tomar lo que tú tienes para nosotros, Señor, para cada uno de nosotros, Padre, para la gloria de tu santo nombre. Dice a los hermanos que por alguna razón no están en esta mañana, guárdalos, Padre, y gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana, hermanos, quiero compartir, voy a empezar una serie en esta mañana en el libro de Mateo capítulo 10, que es algo muy importante para nosotros. Y quiero empezar, hermanos, leyendo en Mateo, si tienen su Biblia, Mateo capítulo 10. Si pueden agarrar a ese niño, por favor, o esa niña, y lo pueden. No queremos que nadie se distraiga, ¿verdad? Que nadie se distraiga, sino que todos puedan poner atención. Amén. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, vamos a leer los primeros 15 versículos. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Como les decía, hermanos, quiero empezar en esta mañana una serie en este libro de Mateo. Y es algo muy interesante, porque vamos a hablar, hermano, acerca de cómo está la situación en este tiempo y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y al empezar, hermanos, quiero citar algunos, voy a leer algunas citas de personajes que saben muchas cosas, saben de lo que está pasando, y es importante que nosotros entendamos esto. Por ejemplo, Robert George, un profesor de la Universidad de Princeton, dijo lo siguiente: los días del cristianismo socialmente aceptable en el oeste se terminaron. Los días del cristianismo ortodoxo confortable ya pasaron. Y estas palabras, hermanos, vienen de un artículo llamado ¿Estás avergonzado del Evangelio? Y él expone su caso de esta manera. Fíjese, él dice lo siguiente: en estos días, si uno no cree lo que la iglesia enseña, o por ahora al menos, aun si uno cree esas enseñanzas,
pero está dispuesto a quedarse completamente en silencio acerca de ellas, uno está seguro. Uno puede ser un cristiano confortable. En otras palabras, él dice, un cristiano amansado, un cristiano que se avergüenza del Evangelio o que está dispuesto a actuar públicamente como si lo estuviera, sigue siendo socialmente aceptable. Pero un cristiano que hace claro que no se avergüenza necesita estar preparado a tomar riesgos y hacer sacrificios. Ahora, hermanos, en teoría, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con esto. O sea, todos, ok, está bien esto. Y en teoría, como les digo, todos estamos de acuerdo. Pero, hermanos, en un tiempo como el que estamos viviendo ahora mismo, y ahorita voy a explicar todo esto, en un tiempo como estamos viviendo ahora, estas palabras, hermanos, toman un tono diferente. Ahora, Mike Huckabee, que es un político, ministro bautista, exgobernador de Arkansas, recientemente dijo lo siguiente. Él dijo, las convicciones cristianas están bajo ataque como nunca antes en la historia de esta gran nación. Nos hemos movido rápidamente hacia la criminalización del cristianismo. O sea, otra voz, ¿verdad? De estas voces que se oyen, está hablando esto. Ahora, no solo son los evangélicos quienes están advirtiendo acerca de esto. El cardenal Francis George, un hombre muy conocido entre los católicos, dijo esto ya hace muchos años. Dijo lo siguiente: yo espero morir en mi cama, mi sucesor va a morir en la prisión y su sucesor morirá como mártir en la escena pública. Hermano, yo creo, hermanos, que todos nos damos cuenta de las cosas, ¿verdad?, alarmantes que están pasando alrededor del mundo. Hermanos, hay una revolución moral en este país que está desenvolviéndose rápidamente. Nosotros, hermanos, podemos argumentar que en un tiempo aquí en este país fuimos, por decir así, la mayoría moral. Pero si así fue, hermanos, si lo fuimos, ciertamente no lo somos ahora. O sea, los cristianos ahora, hermanos, somos parte de esa desvanecida minoría moral en este país. Un teólogo americano llamado Albert Mohler ha descrito las 3 fases de una revolución moral. ¿Qué es una revolución? Es un cambio, era un cambio. Y este hombre describe estas 3 fases de una revolución moral y dice lo siguiente. La primera es que lo que era condenado ahora es celebrado. Y ustedes saben que esto está sucediendo. O sea que este hombre describe las 3 fases de una revolución moral. Lo que era condenado ahora es celebrado. En segundo lugar, lo que era celebrado ahora es condenado. Por ejemplo, el matrimonio entre gays, ¿verdad?, personas del mismo sexo, antes era condenado eso, ahora es celebrado realmente. Y lo que era celebrado, ¿verdad?, o sea que todo el mundo se quería casar, o sea, en las parejas, ahora eso ya como no tiene valor. O sea, no sé si se ha fijado, pero ahora mucha gente, estoy hablando de gente heterosexual, o sea, hombre y mujer, no se quieren casar. Y todo el mundo desprecia eso. No, pero no se diga de matrimonio gay porque, es la cosa muy grande. Otra vez, lo que era condenado ahora es celebrado, lo que era celebrado ahora es condenado, y los que se niegan a condenar son condenados. Este teólogo, ¿verdad?, describe eso como las 3 fases de una revolución moral. Matt Staver, un abogado bautista del sur, dice que no deberíamos estar sorprendidos por ese tipo de desarrollo. Él dice, no hay duda de que una purga está detrás de todo esto. Los que se oponen a las decisiones recientes en la Suprema Corte acerca del matrimonio gay nos advirtieron que esto sucedería. Ahora, hermanos, la mayor sorpresa es la velocidad del cambio social. La velocidad. O sea, ¿quién entre nosotros, hermanos, hubiera creído hace 10 años solamente atrás que el matrimonio gay sería legal en este país? O sea, nadie lo hubiera creído hace 10 años. Pero como les digo, todo esto ha venido tan rápido, ¿verdad? Y aquí estamos, hermanos.
el valiente nuevo mundo está sobre nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como cristianos? Una vez más, volvemos a la pregunta de un autor llamado Francis Schaeffer, un teólogo, filósofo, pastor presbiteriano. Y este hombre puso en uno de sus libros más famosos, como título puso esta frase. Él dijo, ¿cómo podríamos entonces vivir? ¿Cómo podríamos entonces vivir en medio de tanta situación? Entonces, para ayudarnos a responder esta pregunta, hermanos, vamos a escudriñar en estas 5 semanas el capítulo 10 de Mateo. El pasaje en donde Jesús comisiona a los 12 apóstoles. En otras palabras, hermanos, estas palabras muy antiguas hablan directamente a los asuntos que enfrentamos en el siglo XX. Esas palabras de Mateo 10, hermanos, tan antiguas como son, hablan directamente a los asuntos que enfrentamos hoy en el siglo XXI. Ustedes saben que muchas frases se han usado para describir nuestros tiempos. Frases como posmodernismo, neopaganismo, poscristianismo. O sea que esa es una forma como se describe este tiempo. O sea que muchas personas lo describen así, incluso cristianos, ¿verdad? Estamos en el poscristianismo. O sea que, como quien dice, ya pasó, pues, o sea, ya estamos, ya pasó, ya lo dejamos atrás. Y esas son frases que describen nuestros tiempos. Y todos estos términos simplemente significan que nuestra cultura se ha desviado, ¿verdad?, largamente de su herencia judeo-cristiana. Aunque, como ustedes saben, hermanos, nuestras monedas o nuestro dinero sigue diciendo en Dios confiamos, pero eso, hermanos, ha llegado a ser un dicho sin mucho significado. Sencillamente está ahí. O sea que estamos parados, hermanos, en donde el primer grupo de valientes jóvenes cristianos se pararon. Fíjese. O sea, los primeros cristianos, hermanos, se enfrentaron a un mundo que era pagano, que era idólatra, que era inmoral, que era supersticioso y que estaba espiritualmente totalmente confundido. O sea que así era el mundo al que se enfrentaron los primeros cristianos. Y estamos exactamente así ahora, hermanos. Entonces, en Mateo 10, Jesús reúne a sus hombres alrededor y les da las órdenes para avanzar, para ir hacia adelante. Y lo que les dijo a ellos, hermanos, nos los dice a nosotros hoy en día. Yo quise empezar esta serie ahorita que empieza este nuevo año porque es muy relevante para todos nosotros. Y que es importante que nosotros sepamos a dónde estamos parados y qué es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Vuelvo a repetir, imagínense esto, estamos parados en el mismo lugar donde estaban los discípulos alrededor del Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice, ¿saben qué? Estas son sus órdenes de avanzar. Y lo que les dijo a ellos, nos lo dice a nosotros en esta mañana. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Al estudiar este texto, hermanos, ustedes saben, el tema, el título de mi sermón es No me avergüenzo del Evangelio. Y entonces, al estudiar el texto, quiero que tengamos en mente esa audaz declaración de Pablo, ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es una importante palabra para hoy, hermanos, es esa, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, en Mateo 10, porque dije al principio, ¿verdad?, que si nosotros vamos a seguir las instrucciones del Señor y vamos a vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a como dice la palabra, hay muchas cosas que tal vez no nos va a ir como quisiéramos. Por eso dije también que los cristianos que se acomoden, ¿verdad?, a lo que dice el mundo y que dicen que creen la palabra, pero que no viven, no viven en su casa, en su comunidad, pues van a estar muy tranquilos. O sea, si usted cree la palabra, escucha la palabra y usted dice que la cree, pero de todos modos no la pone en práctica, pues todavía va a seguir siendo un cristiano bien, o sea, no va a haber ningún problema con usted. Pero si usted cree lo que dice y la hace y no se avergüenza del Evangelio, entonces va a tener problemas. Pero eso es lo que vamos a ver en este tiempo. Entonces, hermanos, quiero entonces
mencionar, porque Mateo 10, ¿verdad? Del 1 al 15 que leímos, encontramos 3 razones por las cuales nunca deberíamos de avergonzarnos del Evangelio de Cristo. Entonces vamos a empezar. En primer lugar, razón número 1. ¿Por qué no me debería de avergonzar del Evangelio? Porque Cristo nos ha llamado. No nos deberíamos de avergonzar porque Cristo nos ha llamado. El pasaje abre, hermanos, con estas palabras. Dice el verso 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos. Hasta ahí solamente. Entonces llamando a sus 12 discípulos. Así es como empieza todo, hermanos. Jesús nos llama. Jesús los llamó, dice. O sea, Él nos llama. Ahora, ¿qué clase de hombres eran estos? Sigue diciendo en los versos del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hermanos, hay muchas cosas que podríamos decir acerca de esta lista, pero una cosa que resalta, hermanos, es la siguiente. Cuando Jesús escogió a sus hombres, Él no escogió gente famosa. Jesús escogió hombres que no eran populares o bien conocidos. Él escogió hombres ordinarios, hombres promedios. O sea, la mayoría de ellos eran de Galilea, lo cual significa que eran hombres de pueblo. O sea, que no vinieron de Jerusalén. No fueron hombres que tenían algún puesto alto o mucho dinero. Bueno, excepto tal vez Mateo, que era el cobrador de impuestos. Pero todos los demás, hermanos, eran hombres que sabían lo que era ganarse la vida a base de arduo trabajo. O sea, que eran gente de campo. Podríamos hacer una observación más acerca de ellos. Jesús, hermanos, conocía las debilidades de estos hombres, pero aún así Él los llamó. Por ejemplo, si hacemos una lista, ¿verdad?, de ellos y cómo eran, podríamos decir que San Juan eran impetuosos, ¿verdad? Hijos del trueno le llamó. Pedro era un hombre muy inestable. Era de esos que decimos, ¿verdad?, que daba una de cal y una de arena. O sea, decía una cosa bien y después otra cosa bien negativa. Tomás, un incrédulo. Simón era un revolucionario. Judas, un traidor. Hermano, no sé si alguna vez te has preguntado por qué muchos de los personajes bíblicos más notables tenían serios defectos. ¿Lo han notado eso? ¿Ya te has preguntado por qué muchos de esos personajes tenían serios defectos? Y la respuesta es muy simple, hermanos. Es todo lo que Dios tenía para trabajar. Toda la gente perfecta está en el cielo. O sea, los únicos en la tierra son hombres con serias debilidades. O sea, Dios trabaja con pecadores porque es con lo único que cuenta el Señor. En el cielo, hermanos, vamos a ser completamente perfeccionados por la gracia de Dios, pero hasta entonces Él escoge gente imperfecta para que de esa manera nuestro poder muestre, ¿verdad?, su poder a través de la debilidad humana y toda la gloria sea para Él. Amén. O sea, cuando somos usados por Dios, que realmente no lo merecemos, que realmente no figurábamos, pero cuando somos usados por Dios, pues toda la gloria es para Él, porque sabemos de que de nosotros mismos no hubiera pasado nada. Pero hay otra cosa, hermanos, que tenemos que notar. Dice que Jesús llamó a estos hombres, en primer lugar, para que estuvieran con Él, y luego los llamó para que les sirvieran, ¿verdad? Y hago énfasis en esa palabra llamó, ¿verdad?, para enfatizar la forma en que Dios obra. O sea, Él es el que nos llama. Un día Pedro es un pescador, ¿verdad? Está pescando peces, al siguiente día está pescando hombres. Un día Mateo es un odiado recaudador de impuestos que está pues muy sentado, muy a gusto ahí. Al siguiente día él anda caminando en las calles, en los caminos polvorientos de Galilea, siguiendo al Señor Jesús. Y así exactamente es como el llamado viene a nosotros hoy en día. O sea, un día estamos ocupados haciendo nuestras cosas y al siguiente día dejamos todo por seguir a Jesús. Y hermanos, esa verdad, hermanos, es muy animadora, pero también es retadora esa verdad. O sea, no nos debería animar a nosotros de que Jesús llame a gente imperfecta, porque eso significa que todos calificamos. Pero cuando Jesús nos llama, vamos sin saber
qué es lo que traerá el mañana. Pero tenemos que responder al llamado de Dios con fe. Hay un autor que dice: la fe no es creer a pesar de la evidencia, sino obedecer a pesar de la consecuencia. Entonces, en primer lugar, Jesús llamó a sus discípulos. ¿Por qué no nos deberíamos, o por qué no nos deberíamos de avergonzar del Evangelio? En primer lugar, porque hemos sido llamados. En segundo lugar, la segunda razón: Cristo nos ha equipado. Cristo nos ha equipado. Dice en los versos del 5 al 10: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Lo primero, hermanos, que notamos aquí en estos versos es un mandamiento algo raro, algo extraño. Dice: no vayan a los gentiles, no vayan a los gentiles. Nos preguntamos, ¿cómo aplica eso a nosotros ahora? Bueno, tenemos que recordar que Jesús está enviando solo a 12 hombres. Él no puede enviarlos a todas partes. Por lo tanto, les dice que empiecen en donde están y que se queden entre su propia gente. O sea, la manera en que aplicamos eso es que nosotros, hermanos, tenemos que testificar a las personas más cercanas de nosotros. En la familia, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. O sea, ahí tenemos que empezar, ¿verdad? Porque a mucha gente hemos oído, ¿verdad? Que, yo como quisiera que Dios me enviara al África, ¿verdad? Pero tu familia, o sea, testifícale primero a tu familia y después te va a mandar al Señor más lejos. Más adelante, hermanos, Él expande el llamado para incluir a todas las naciones, ¿verdad? Ahí en Hechos 1:8. Ahora, en el verso 7, Él les dice lo que deberían de predicar. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, en otras palabras, el rey ya está aquí. Esparce la noticia. Dile a tus amigos: Jesús quiere que sus discípulos esparzan la noticia de que el rey ha venido. Ahora, ¿cuál es la prueba, hermanos, de que el rey ha venido? Dice ahí: los enfermos son sanos, los muertos resucitan, los leprosos son limpiados, los demonios son echados fuera. Jesús le dice: vayan en mi nombre y ayuden a gente herida. Y ¿sabe qué, hermanos? Al decir estas palabras, Jesús estableció un parámetro que ha permanecido por 2000 años. Escuche esto: en donde quiera que el evangelio va, las cargas son quitadas. Tiene que suceder eso. Las cargas son quitadas. Por ejemplo, hermanos, si hablamos a nivel general, lo que ha hecho la iglesia a través de la historia, ¿quién construye las clínicas? ¿Quién construye los hospitales? ¿Se ha preguntado, hermano, por qué muchos hospitales tienen nombre así como de santo? Por ejemplo, ahí por donde vivimos nosotros está el San Francis, el San Judas, San Jude, ¿verdad? O sea, ¿por qué es eso? Porque son construidos por cristianos, por gente que creía en Dios. ¿Quién construye los orfanatorios? ¿Quién cuida a los enfermos? ¿Quién ama a los que no son amados? Los cristianos, hermano, los seguidores de Jesús hacen todas estas cosas porque nuestro Maestro nos mandó al mundo a ayudar al herido y a sanar al enfermo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y luego hay unas hermosas palabras de nuestro Señor. Dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Otra versión dice: lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Entonces, si el evangelio es gratuito, hermanos, y lo es, entonces lo debemos dar como Dios nos los ha dado a nosotros. Por eso aquí no cabe, ¿verdad?, el hecho de que tiene que pagarme para hacer esto, o tiene que pagarme para anunciar el evangelio. Dice: de gracia recibiste. Lógicamente, ¿verdad?, que también hay mandamientos en que se tienen que sostener a los obreros. Es otra cosa, ¿verdad? Pero poner un precio por hacer algo para el Señor, no. De gracia recibiste. Fíjese, hermano, yo creo que toda la vida cristiana puede resumirse solamente en 6 palabras.
de Dios, o sea, de Dios para nosotros y luego para otros. O sea, viene de Dios, lo que empieza con Dios viene hacia abajo a nosotros en un torrente de gracia y misericordia, y luego nosotros no lo merecemos, no lo ganamos, es un regalo de Dios y lo tenemos que dar entonces. Por ejemplo, ¿has sido perdonado? Entonces perdona. ¿Has hallado misericordia? Entonces muestra misericordia. ¿Has recibido una bendición? Entonces bendice a otros. O sea, solo toma lo que Dios te ha dado y dalo a alguien más. O sea, de gracia recibiste, da de gracias. O sea, que esa es toda la vida cristiana en solo una frase. De Dios para nosotros y de nosotros para otros. Hermanos, a menudo, ¿verdad?, nos sentimos inadecuados a las tareas delante de nosotros. Pensamos que no podemos hacer lo que necesitamos hacer. No somos lo suficientemente fuertes, inteligentes o rápidos. Vemos lo que hay delante de nosotros por hacer y decimos: Señor, no puedo hacer eso. Es mucho para mí. Y el Señor nos contesta: estás en lo correcto, es mucho para ti, pero no es muy grande para mí. Y si venimos en el nombre del Señor, lo vamos a poder hacer. O sea que esa es la promesa. Jesús te va a dar todo lo que necesitas para hacer todo lo que Él te ha llamado a hacer. Porque como hemos oído muchas veces, ¿verdad?, cuando Dios te llama, Él también te va a equipar. Entonces, hermanos, estoy hablando de que nos vamos a enfrentar, hermanos, a un mundo muy difícil si realmente somos cristianos. Realmente si realmente, hermanos, estamos dispuestos a seguir las enseñanzas del Señor, no va a ser fácil para nosotros. No cabe en nosotros el hacernos a un lado. Y estoy hablando de por qué no nos deberíamos entonces avergonzar del Señor Jesucristo o del Evangelio. En primer lugar, porque Él nos ha llamado. En segundo lugar, porque Él nos ha equipado completamente. Y hay una tercera razón en nuestro texto, y es que Cristo nos ha preparado. Cristo nos ha preparado. Dice los versos 12 al 13: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Alguna vez ha meditado en esas palabras? Yo la verdad no había meditado mucho. Pero al principio estos versos se miran oscuros, ¿verdad? No entendemos el concepto de dar tu paz y luego volverla a tomar. Pero fue, hermanos, de hecho, un consejo muy práctico. O sea, en otras palabras, estas palabras de Jesús están basadas en dos realidades acerca del evangelismo que siguen siendo verdad hoy en día. Dos realidades acerca del evangelismo que siguen siendo verdad hoy en día. En primer lugar, nunca sabemos cómo la gente va a responder. Y en segundo lugar, nosotros respondemos a la gente como ellos responden a nosotros. Eso es simple así. O sea que algunos se van a ofender, algunos se van a burlar, algunos nos van a ignorar, pero por otro lado, algunos van a escuchar cuidadosamente, algunos van a ser profundamente tocados, algunos van a querer saber más. Hermanos, Jesús quería preparar a sus discípulos para todo tipo de respuestas que ellos se enfrentarían. O sea, le dice: cuando entren en una villa, ustedes no pueden predecir quiénes les van a dar la bienvenida y quiénes los van a rechazar. Tienen que estar listos para pase lo que pase, tienen que estar listos. O sea que es bueno, ¿verdad?, decirle a alguien: Dios te bendiga. Pero algunas veces no vas a poder bendecir a aquellos que no desean oír el Evangelio, o sea, que no desean oír las buenas noticias. Algunas personas no quieren oír, algunas personas se van a burlar y te van a atacar. ¿Qué haces entonces?
Y Jesús aquí ofrece una clara respuesta en el verso 14. Dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Hermanos, este dicho es muy duro, pero es algo que nos libera, hermanos. Fíjense, tú no tienes que estar, no tienes, en las palabras de Jesús, tú no tienes que quedarte en ese pueblo, en esa ciudad por siempre. Tú puedes quedarte si quieres, pero también eres libre de irte. O sea que toma tiempo, ¿verdad? Sabiduría y mucha oración antes de que te decidas a sacudir el polvo de tus pies y te muevas. Tú no haces eso simplemente porque unas pocas gentes no oyen, pero tampoco estás obligado a quedarte para siempre. O sea que llega un tiempo cuando tú has hecho todo lo que puedes hacer y entonces llega el tiempo de marcharte. Ahora, ¿cómo aplica eso? ¿Cómo aplicamos eso ahora en nuestros tiempos? Hermanos, a través de todos estos años, ¿verdad? Aquí en la iglesia hemos tratado todo tipo de formas de evangelismo, y hemos conocido mucho tipo de personas. Y hermanos, a veces hemos invertido mucho tiempo en gente que a la mera hora no respondió. A la mera hora, años y años, y como si nada. Y uno se siente a veces, ¿verdad? No, es que tengo que. Pero aquí esto, hermano, nos libera. Dice, si no responde, bueno, sacúdete los pies y vete. Y como les dije, este es un dicho muy duro, pero es algo que nos libera. Constantemente nosotros pasamos por lugares. El otro día íbamos allá por la Norman y Irma dijo, siempre se acuerda, ¿verdad? Aquí vi una familia que nosotros veníamos y la ayudábamos y la traíamos y todo. Y al final se fueron. Y invertimos muchos años y tiempo. El otro día también íbamos aquí en la primera. Irma se acordó, dice, mira, aquí había unas gentes que íbamos por ellas y las traíamos y todo. Y un día dijeron, oh no, nos vamos a nuestra iglesia, no queremos ir. O sea que vuelvo a repetir, toma tiempo, sabiduría y mucha oración antes de que te sacudas el polvo de tus pies y te muevas. O sea, tú no haces simplemente porque tal vez alguien de momento te rechaza, pero tampoco estás obligado a quedarte para siempre. Yo creo que, hermanos, tenemos que entender esto. Es bien, ¿verdad? Estar trabajando y estar con una gente, con una familia, pero llega un momento en que dices, bueno, pues si no puedo hacer nada aquí, me voy a mover, ¿verdad? A lo mejor hay un montón de familias que están esperando a que tú les hables y estás, pues yo no sé si perdiendo el tiempo con esa gente. Nuestro pasaje, hermanos, termina con una nota poco sombría en el verso 15. Dice, de cierto os digo que en el día del juicio, fíjense, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, este es un verso verdaderamente inquietante, hermanos. Dice, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para la ciudad, digamos el pueblo, digamos la nación o la gente que rechace a Jesús. ¿Se han puesto a pensar eso, hermanos? Porque ¿saben qué? Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios. Fuego y azufre cayó del cielo para destruirlas. Y dice aquí que el castigo que el castigo que se les va a dar comparado con el que se le dio a Sodoma, dice que va a ser más tolerable lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra que lo que le va a pasar a esta gente, fíjense. Entonces hay dos cosas aquí que aprendemos, dos verdades importantes. La luz recibida, hermanos, nos conduce a más luz. La luz rechazada nos conduce solo a la oscuridad. Y hermanos, eso nos lleva a preguntar algo muy importante. ¿Qué es lo que hará Dios, hermanos, con este país? ¿Qué es lo que hará Dios con este país? Desde 1973, hermanos, hemos asesinado al menos 60 millones de bebés a través del aborto legalizado. Eso es lo que hemos hecho en los últimos 49 años.
Eso es lo que seguimos haciendo aún por medio de 1.3 millones de niños al año. O sea, ¿qué clase de gente hace eso? ¿Qué clase de país permite esto? Recordemos lo que Billy Graham dijo hace unos 60 años. Él dijo lo siguiente: si Dios no juzga a este país, o sea, a Estados Unidos, va a tener que pedir perdón a Sodoma y a Gomorra. Hermanos, yo creo que el juicio ya empezó. Como nación, hermanos, hemos rechazado la verdad de Dios acerca de la vida y el matrimonio. Matamos a los que aún no nacen y nos sentimos libres, ¿verdad?, de redefinir el matrimonio. O sea, no hay duda que este país está en problemas. Ahora, hermanos, hay dos implicaciones aquí, y con eso voy terminando. Dos implicaciones que nos dejan un buen aprendizaje a nosotros. En primer lugar, hermanos, la predicación del Evangelio incrementa la responsabilidad de los que lo oyen, de los oyentes. Yo creo que el juicio, hermanos, será peor para este país, porque este país, hermanos, ha sido desde su principio el país más bendecido por Dios. O sea que nadie se va a escapar en el día del juicio, nadie, todos somos culpables. El mundo entero es culpable ante Dios, pero a quien más se le da, hermanos, más se le demanda. Y este país tendrá mucho de qué responder en ese día. Y la segunda cosa, hermanos, la segunda implicación es que la predicación del Evangelio también incrementa nuestra propia responsabilidad. Hermanos, en estos días de confusión y controversia, en donde los cristianos son calumniados y nuestra fe es marginada, necesitamos continuamente preguntarnos, nosotros, ¿verdad?, preguntarnos, ¿hablé toda la verdad? O sea, ¿realmente estoy hablando toda la verdad? ¿No me estoy avergonzando de nada del Evangelio? O sea, no queremos, hermanos, estar delante de Jesús en aquel día y tener que decir: Señor, tú fuiste claro, Señor, pero yo fui un cobarde. Quiero preguntarte, ¿alguna vez te has avergonzado del Evangelio? Lógicamente que a lo mejor tú dices que no, ¿verdad? Pero quiero que pienses en esta mañana. A veces hacemos cositas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vas a un restaurante, y voy a hablar cosas, hermanos, que son muy prácticas y que tal vez alguien diga: es que eso es ser muy fanático, pero vamos a vivir, estamos viviendo en tiempo en que tenemos que brillar. Si vas a un restaurante, ¿eres capaz de orar ahí por tus alimentos? No, pues ¿qué van a decir? Bueno, ahí entonces entra la cosa. Entonces, ¿qué van a decir la gente o qué va a decir Dios? O sea, de alguna manera no estoy diciendo que levantes la mano, a ver, pónganse o cállense, vamos. No, pero la gente que te mire, ¿verdad? Déjame decírtelo de un poco más claro, fíjese. El otro día estábamos en un lugar nosotros, fuimos, ¿verdad?, con unas personas, ¿verdad? La persona esa conoce, pero sus hijos no mucho, y tenía un nieto. Y estábamos ahí, ¿verdad? Y nos trajeron la comida. Y yo dije, ¿qué hacer? Pues lo correcto, ¿verdad? Saben que antes de comer nosotros acostumbramos a orar, así que vamos a orar. Pero ¿saben qué, hermanos? No lo hice, fíjense. O sea, cuando trajeron la comida, nomás yo oré, ¿verdad? Y oró Irma, pero ellos no. Y después yo dije, es que tenía que hacerlo. O sea, tenía que decirles a ellos, ¿verdad? ¿Saben qué? Nosotros damos gracias a Dios, así que... Pero viene luego esa cosa de que, ¿y qué van a decir? ¿Qué van a decir? Bueno, pues entonces, ¿qué va a decir Dios? Cuando sales a tu trabajo, cuando vienes a la iglesia, ¿a dónde vas? Voy a pasear. Vienes a la iglesia, ¿verdad? A mí me ha pasado también otra vez. Luego yo tengo vecinos ahí, ¿verdad? Jefe, ya se va al trabajo y yo vengo a la iglesia, ¿verdad? Lógicamente en la mañana a veces pues vengo a la oficina y sí vengo a trabajar. Pero una vez le dije, voy a trabajar. Después dije, pues, ¿por qué no le dije que iba a la iglesia? Ya después que me preguntó, sí, mira, voy a la iglesia, le dije, pero cositas, hermanos, así.
Irma, le estaba diciendo, Irma, ¿sabes qué? Te voy a quemar, pero voy a decir esas cosas, ¿verdad? Porque, y a lo mejor a ti te ha pasado estas cosas también. Pero fíjese, me estaba diciendo ella que en una ocasión, pues ella vive, la casa de ella está al lado de la iglesia, ¿verdad? Y en México vivía, y dice que ella siempre llevaba a su abuelita al servicio. La llevaba, y luego se regresaba y después iba ella. Pero dice que un día la iba metiendo y una muchacha de ahí de la calle le dice, ¿tú también vas a esa iglesia? ¿Y qué creen que dijo, Irma? No, dice, no, yo nomás llevo a mi abuelita, yo no soy de aquí. Dice, después, dice que toda la vida ella se ha arrepentido de eso. Dice, porque, o sea, me avergoncé, me avergoncé. No, yo no voy, nomás llevo a mi abuela. Y luego pasó otra cosa todavía peor. Dice que de esa gente, ¿verdad? Porque cuando uno piensa, ¿verdad? Cuando yo soy cristiano y todo el mundo ya lo sabe, todo el mundo, pero has hablado de tu fe a esa gente. O es que ellos saben que soy cristiano, sí, pero le has hablado. Nosotros siempre hemos aquí, cuando hay bautizos, ¿verdad? Los preparamos. Antes yo los preparaba, ahora los hace el hermano Mendoza, pero yo siempre hay una clase que les damos y donde decíamos, ¿verdad?, que el testimonio vivido prepara el testimonio hablado, ¿verdad? O sea, hay que vivir primero para que la gente pues se dé cuenta, pero también hay que hablar después. Y entonces me estaba diciendo Irma que igual, ¿verdad? Una de las jóvenes de ahí de la calle, pues todo el mundo la conocía a ella, pero nunca una plática así. Y resulta de que en un tiempo se cambió ahí Alejandra, la hermana de Marisela, se fue a vivir ahí porque se casó con Raúl. Y esta Alejandra, todo mundo le hablaba, todo mundo. ¿Y sabe qué? Se ganó a esa persona, a esa mujer, que Irma la conocía por toda la vida, se la ganó para el Señor con toda su familia. Y fíjense, una de las veces que fuimos, le dijo a Alejandra a Irma, ¿sabes qué me dijo Yola? Dice, me dijo, Irma nunca me invitó. O sea, Irma, y bueno, dice Irma, y no estoy diciendo esto para poner en mal, ¿verdad? Pero porque hemos reconocido que a veces hacemos cosas mal, pero no estoy diciendo aquí esto para poner en mal a mi esposa, no, pero lo que estoy diciendo, hermanos, es de que muchas veces nosotros decimos que no nos avergonzamos, pero en muchas cositas a veces, y hoy es un tiempo, hermanos, en que tenemos que, si realmente vamos a brillar como cristianos, si realmente vamos a representar dignamente al Señor, tenemos que ver todos esos detalles, Hermanos, la predicación del Evangelio forza a la gente a escoger de qué lado quiere estar. Hermanos, si tomamos las palabras de Jesús seriamente, entonces no deberíamos sorprendernos de lo que nos espera, hermanos, como cristianos. A lo mejor usted piensa que es algo muy un panorama, ¿verdad? Muy desolador, pero no lo es. Pero déjeme decirlo otra vez, si tomamos las palabras de Jesús seriamente, no deberíamos sorprendernos de lo que viene a los cristianos verdaderos. Tiempos difíciles vienen, persecución viene, las familias van a ser divididas, las iglesias se van a dividir, los líderes nos van a desilusionar, los cristianos van a ser marginados. Entonces la pregunta es, ¿deberíamos desanimarnos, hermanos? No. Jesús dijo que estas cosas sucederían. Hermanos, estamos de regreso en donde todo empezó. En un sentido, hermanos, vamos de regreso al primer siglo, de regreso a los primeros días del movimiento cristiano. Dios, hermanos, está llamándonos de regreso para recibir las órdenes de marchar dadas por el Señor Jesús. O sea, estas son las órdenes de avanzar que Jesús le dio a sus primeros seguidores, hombres comunes y corrientes, y lo grandioso es que ellos obedecieron, hermanos, no se desesperaron,
no se desanimaron por lo que Jesús les dijo que les esperaría. Y quizás, hermanos, en este tiempo haya cristianos, ¿verdad?, que al oír esto que estoy hablando a lo mejor se desaniman o se desesperan por lo que va a pasar. Pero ¿sabe qué? Cuando pensamos en ese tipo de cristianos desanimados, quienes tal vez sienten que ya no pueden más, es bueno recordar, hay una frase de Richard John Neuhaus, ¿verdad?, que dice lo siguiente, ahí está en la pantalla, dice: el cristiano no tiene derecho a desesperarse, porque la desesperación es un pecado. El cristiano no tiene derecho a desesperarse, ¿sabe por qué? Porque Cristo ha resucitado. O sea que alguien podría decir, a lo mejor tú estás aquí y dices, no, pues mejor yo no soy cristiano. No, no es para desanimarnos. Hermano, la verdadera historia del mundo es que Cristo está vivo y es Rey de reyes y Señor de señores. Y nada puede cambiar eso, hermanos. Ninguna decisión de la Corte Suprema puede poner a Jesús otra vez en la tumba. Hermanos, oímos ahora muchas voces alertándonos acerca de estar del lado equivocado de la historia. O sea, muchos piensan eso, que los cristianos estamos en el lado equivocado de la historia. Pero eso no es un problema para nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia cristiana nació en el lado equivocado de la historia. O sea, hemos estado en el lado equivocado de la historia desde los días de Nerón, fíjese. Pero eso no evitó que la iglesia trastornara al mundo. Como dice en Hechos 17:6 de Pablo y Silas, que dice: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Hermanos, Cristo ha ganado la victoria. Él ha resucitado. Nadie lo puede poner otra vez en la tumba. Dios no se sorprende por las decisiones de la Corte Suprema. Él no está limitado por aquellos que dudan de Él. Nosotros predicamos a un Cristo que pronto volverá. Predicamos a un Cristo que salvará a cualquiera que venga a Él. Predicamos a un Cristo que reinará sobre todas las naciones. Nuestras órdenes de marchar, hermanos, son las mismas hoy como fueron al principio. O sea, nunca, hermanos, te avergüences del Evangelio. Nunca te avergüences del Evangelio. Hermanos, estamos en una misión de Dios. La cosecha ya está madura. Algunos van a oír y a recibir, otros nos van a rechazar a nosotros y a nuestro mensaje también. Pero cuando ellos lo hagan, hermanos, sencillamente sacudámonos el polvo y movámonos. O sea, la cosecha sigue, hermanos, plena alrededor del mundo. Hermanos, estos días son días grandes para el cristiano, hermanos. O sea que si la noche está oscura, hermanos, entonces recuerda que mientras más oscuro esté, más va a brillar la luz. Hermanos, que Dios ponga esto en nuestros corazones en esta mañana. Hermanos, tenemos nuestras órdenes de marchar. No temas. Y como he dicho en otras veces, nosotros, hermanos, los cristianos, fuimos hechos para días como estos. Para días como estos fuimos hechos nosotros. Déjenme terminar con esto. Hermano, ¿qué necesitas hacer en una manera práctica? Y yo quiero, lástima que no toda la gente está aquí, ¿verdad? Pero como iglesia, ¿qué necesitamos hacer? Yo creo, hermanos, que tenemos que dar un paso más, darle un poco más a Dios. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tú a Dios le dabas cierto tiempo, bueno, ¿por qué no le das un poco de más de tiempo al Señor? Miren, tenemos 2 reuniones, ¿verdad? Domingo y viernes. Y luego tenemos una reunión el miércoles en la mañana también. Hay unos de ustedes que no vienen los viernes. Entonces, ¿por qué no en este año te propones y dices, yo quiero darle algo más a Dios y realmente quiero estar preparado para lo que viene y no quiero avergonzarme del Evangelio? ¿Por qué no haces un esfuerzo? Es una bendición verte aquí los viernes también. Si tú puedes venir los miércoles en la mañana, es un servicio muy especial, muy bonito también. Yo sé que muchos trabajan, pero si tú puedes venir los miércoles en la mañana, ven. También o sea que, ¿por qué no le das algo? Sorprende a Dios. ¿Por qué no das algo más de tu tiempo? ¿Por qué no le das algo más de tu energía, más de tu servicio? Vamos a empezar, hermanos, las clases en este mes. Las clases, verá que tenemos aquí 4 clases.
membresía, madurez, servicios, a la clase 301, ¿verdad? A donde nosotros enseñamos para qué fuiste hecho, o sea, qué puedes hacer. Y vamos una vez más, ¿verdad?, a hacer esa revolución bueno, en los ministerios, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, darle más al Señor. No te conformes solamente con venir y ya, no, algo más, dale más, un poco más de tu tiempo. Si tú tal vez oras unos 5 o 10 minutos, ¿por qué no en este año dices, voy a orar ahora el doble, ¿verdad? Por lo menos. Si tú lees la palabra o nomás lees un capítulo, ¿por qué no dices, este año voy a leer más? En el área del dar, ¿verdad? Dar las finanzas. Yo estaba pensando, bueno, si yo daba 20, bueno, ahora voy a dar 40. Yo te reto a que tú hagas eso. O sea que, hermano, qué bueno es que nosotros podríamos sorprender a Dios, ¿verdad? Y que diga, oh, wow, ¿verdad? A lo mejor Dios se desmaya cuando tú des lo que nunca habías dado, ¿verdad? Pero qué bien sería que nosotros pudiéramos hacer, porque de esa manera, hermanos, estaremos más seguros de que estamos realmente siguiendo al Señor y realmente vamos a estar como más seguros de que no te vas a avergonzar del Evangelio si estás obrando y estás dando más. Así que este es un buen momento para decidirte a decir, Señor, en este año, Señor, hoy 1 de enero de 2023, dile al Señor, Señor, he oído tu palabra, Señor, y yo realmente quiero hacer. A lo mejor te identificaste con algunas cosas que dije, ¿verdad? Con respecto a avergonzarte, con respecto a muchas cosas. Entonces, hermano, tal vez tú puedas decir en esta mañana, Señor, ayúdame. En este año, Señor, yo quiero realmente servirte, yo quiero realmente hacer, realmente quiero, Señor, que tú estés satisfecho con lo que estoy haciendo, Señor. No por ganarte tu salvación es gratis. Nosotros no podemos hacer nada por ganarnos la salvación. Pero, hermanos, porque somos salvos y porque Dios ha hablado de nosotros, podemos hacer algo más. Piensa en esta mañana. Y, hermanos, al pasar en esta mañana al altar, al pasar a la comunión, habla con el Señor y dile, Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Una vez más quiero decirle, hermano, estos son días grandes para ser cristiano. Tenemos nuestras órdenes para marchar. No temas, porque nosotros, hermanos, fuimos hechos para días como estos. Y, hermanos, mientras más oscura sea la noche, hermanos, más va a brillar la luz. Más va a brillar la luz. La semana que entra, hermanos, mi tema va a venir de ese texto que dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Yo nunca he escuchado un mensaje en ese pasaje, a lo mejor ustedes sí, pero no sé si te has puesto a pensar lo que dice ahí. No dice que tú vas a caer entre lobos o que por casualidad, no, dice que Él te está enviando. Eso es algo tremendo, hermanos, que vamos a tener que ver la semana que entra. Yo mismo los lobos se comen a las ovejas. Pero dice el Señor, yo los estoy enviando como ovejas. ¿Qué estás haciendo, Señor? Pero ese es el tema para la próxima semana. Quiero que te pongas de pie en esta mañana y que pases al altar. Ahí pueden pasar, agarra tu copa y te pones en el altar. Y mientras estás en el altar, medita en esas cosas que estoy hablando en esta mañana. Y si hay algo que tú tienes que renovar en esta mañana, acuérdate que estamos en el tiempo de resoluciones, ¿verdad? Y como decía Fran, a veces al medio mes ya no haces nada. Pero qué bueno sería que hicieras tus resoluciones cristianas, ¿verdad? Voy a leer más la palabra, voy a venir más a la iglesia, voy a orar más, voy a dar más, voy a servir al Señor más. Que Dios ponga esta palabra en tu corazón. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Dios. Gracias, Señor. Dios mío, estamos parados, Señor, en donde se pararon, Señor, aquellos discípulos
primeros tuyos. A recibir, Señor, tus órdenes para avanzar, Señor. Ellos se enfrentaron, Señor, a un mundo que no, Señor, era diferente al que nosotros ahora nos enfrentamos. En todo el tiempo, Señor, ha habido situaciones difíciles. Y era un mundo, Señor, áspero, un mundo, Señor, que no los quería. Un mundo, Dios mío, que despreciaba a los cristianos. Pero, Señor, ellos, Señor, tomaron estas órdenes y ellos revolucionaron, Señor, a su mundo. Y, Señor, con tu ayuda nosotros lo vamos a hacer también. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Aleluya. Mientras cantamos, hermanos, usted puede meditar unos momentos con el Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor, aleluya. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Sí, Dios, yo quiero menguar. Sí, Señor. Para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Sí, Señor. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, Oh, Dios. todo cuanto tengo es tuyo. Sí, yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor.
Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coman el pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, gracias por este grupo, Señor, que ha pasado. Si alguien, Señor, entre ellos, Señor, tal vez trae algún dolor físico, toca, Señor, su cuerpo en esta hora. Si tienen algún dolor emocional, Señor, alguna pena, obra, Padre. Y que al levantarse, Señor, de este altar puedan ir libres, Señor, agradecidos, confiados. Gracias, Señor, bendecidos, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.